En el verano de 1847, un granjero de Pensilvania llamado Jacob Ostetler cavó un hoyo de $40 detrás de su casa y descubrió por accidente algo que las compañías modernas de aire acondicionado llevan los últimos 70 años fingiendo que no existe. Su casa se mantuvo a 65 grados durante el julio más caluroso del que se tenía registro. Sin electricidad, sin piezas móviles y sin factura mensual. Y hoy, más de 170 años después, sus tataranietos siguen utilizando exactamente el mismo sistema, de la misma manera, en comunidades repartidas por Ohio, Indiana y el condado de Lancaster, mientras el resto de Estados Unidos paga un promedio de $429 al mes para enfriar casas que, objetivamente, conservan peor el fresco que un granero construido en 1890. Así que esta es la pregunta que nadie en Carrier, Trane o Lennox quiere que hagas en voz alta. Si un método tan barato, tan antiguo y tan sencillo realmente funciona, ¿por qué ha permanecido discretamente enterrado bajo 100 años de publicidad? ¿Por qué no sabes nada de él? Y, lo que es más importante, ¿por qué los Amish todavía pueden usarlo legalmente cuando los códigos de construcción de 41 estados han hecho casi imposible que el resto de nosotros lo instalemos? Quédate hasta el final, porque vas a entender exactamente cómo un tubo de $40, una pala y 6 pies de tierra pueden reemplazar un sistema central de aire acondicionado de $5,000. Y vas a comprender por qué las personas que descubrieron esto hace 2 siglos todavía se ríen del resto de nosotros. El principio detrás de todo esto tiene un nombre. Los geólogos lo llaman constante geotérmica. Por debajo de una profundidad aproximada de 6 a 8 pies, la temperatura de la Tierra en la mayor parte del territorio continental de Estados Unidos permanece sorprendentemente estable durante todo el año, entre 52 y 58 grados Fahrenheit en los estados del norte, y entre 62 y 68 grados en los del sur. No importa que afuera haya 110 grados en agosto o 15 grados bajo cero en febrero. A 8 pies de profundidad, a la Tierra no le importa. Simplemente permanece allí, conservando la misma temperatura que tenía cuando nació tu abuelo y la misma que mantendrá cuando mueran tus nietos. Los Amish descubrieron esto del mismo modo que todas las culturas agrícolas prácticas lo han descubierto durante miles de años, prestando atención. Los ingenieros persas utilizaron una versión de este principio en el año 3000 a.C., canalizando aire fresco por conductos subterráneos para ventilar palacios en el desierto. Las villas romanas del norte de África tenían túneles de enfriamiento pasivo que reducían 25 grados la temperatura interior en pleno verano. Los agricultores nórdicos medievales construían casas de césped parcialmente enterradas en las laderas. Y todas esas civilizaciones lo hicieron por la misma razón. Funciona. Cuesta casi nada. Y nunca deja de funcionar. La versión Amish de este sistema se conoce como tubo de tierra, aunque también se le llama pozo canadiense o intercambiador de calor acoplado al terreno. Los propios Amish suelen llamarlo simplemente tubo del sótano. Su construcción es casi insultantemente sencilla. Se cava una zanja de al menos 6 pies de profundidad, idealmente 8, y de entre 50 y 100 pies de longitud. Dentro se coloca un tubo de paredes lisas, normalmente de 4 a 6 pulgadas de diámetro, con una inclinación muy leve hacia un desagüe de condensación. Uno de sus extremos termina fuera de la casa, generalmente en una entrada con filtro instalada a unos pies del suelo para impedir el paso de basura, insectos y animales pequeños. El otro termina dentro de la vivienda, muchas veces en el sótano o en la parte baja de una pared interior. El aire entra por convección natural o mediante un pequeño ventilador de bajo consumo que utiliza apenas entre 15 y 20 vatios, alimentado por una sola placa solar o por una batería cargada con un molino de viento. Ese es todo el sistema. El aire de verano a 95 grados es aspirado hacia el tubo enterrado. Mientras recorre entre 50 y 100 pies bajo tierra, cede su calor al suelo que lo rodea. La tierra lo absorbe sin dificultad porque posee una masa térmica prácticamente infinita. Cuando el aire finalmente entra en la casa, su temperatura está entre 62 y 68 grados. Es fresco, seco, filtrado y constante. Y aquí viene la parte que verdaderamente irrita a los contratistas de calefacción, ventilación y aire acondicionado cuando alguien la menciona. El sistema no tiene compresor, refrigerante, serpentine que se corroen ni capacitores que fallan cada 7 años. Tampoco tiene una unidad condensadora en el exterior, expuesta al óxido y a las piedras lanzadas por la podadora. La única pieza móvil es el ventilador opcional, y consume tan poca energía que su funcionamiento es prácticamente gratuito. Un tubo de tierra bien construido tiene una vida útil documentada de entre 50 y 80 años.
El único mantenimiento necesario consiste en limpiar la trampa de condensación 1 o 2 veces al año y revisar que no haya telarañas en la malla de entrada. Compáralo con un sistema central de aire acondicionado que, según las estimaciones del Departamento de Energía, cuesta al hogar estadounidense promedio entre 1,500 y 3,000 dólares al año. Dura entre 12 y 15 años y requiere cerca de $400 anuales en mantenimiento. En un periodo de 50 años, el costo supera los $120,000. La versión Amish cuesta entre $40 y $200 en materiales, dependiendo de si se utiliza PVC o un tubo de polietileno de alta densidad con interior liso, más el costo de excavar la zanja. La mayoría de las familias Amish lo hace con una mini excavadora prestada o, en las comunidades más estrictas de la antigua orden, con palas y muchos primos. Tal vez estés pensando, de acuerdo, pero si es tan barato y tan eficaz, ¿por qué no lo instala cada contratista de Estados Unidos? La respuesta es la parte de la historia que casi nadie escucha. A principios de la década de 1970, durante la crisis petrolera de la OPEP, el Departamento de Energía de Estados Unidos financió una importante iniciativa de investigación sobre enfriamiento geotérmico pasivo. Se realizaron estudios en la Universidad de Minnesota, en la Universidad Estatal de Iowa y en varios laboratorios nacionales. Los resultados fueron inequívocos. Los tubos de tierra funcionaban. En algunos climas podían cubrir el 100% de las necesidades de enfriamiento durante el verano. En otros, reducían entre 60 y 80% la carga de los sistemas convencionales de aire acondicionado. Los resultados fueron tan favorables que varias oficinas estatales de extensión agrícola comenzaron a publicar guías para los agricultores. Después, casi de la noche a la mañana, el financiamiento desapareció. Las guías dejaron de circular. La investigación quedó discretamente archivada. Los Amish, que no participan en los códigos de construcción convencionales, los seguros tradicionales ni las redes eléctricas comunes, siguieron haciendo lo que siempre habían hecho. Y sus casas continuaron a 65 grados en agosto. En una comunidad del condado de Holmes, Ohio, un hombre llamado Eli Miller ha registrado durante 22 años las temperaturas interiores de la granja de su familia. Sus registros, compartidos en 2019 con un investigador de la Universidad Estatal de Ohio, muestran que durante el día más caluroso de cada verano entre 2001 y 2023, incluido el brutal domo de calor de 2012, cuando la temperatura exterior llegó a 104 grados, el interior nunca superó los 68. Su factura de electricidad por enfriamiento, incluido el pequeño ventilador de corriente continua que ayuda a mover el aire, equivale a unos $9 al año. No $9 al mes. $9 al año. Los escépticos, porque siempre hay escépticos, suelen presentar 3 objeciones. La primera es el moho y la humedad. Cuando el aire cálido y húmedo del verano entra en contacto con un tubo frío, se produce condensación. Y la condensación dentro de un tubo enterrado suena como la receta perfecta para un desastre biológico. Es una preocupación legítima. Por eso los tubos de tierra bien diseñados siempre incluyen un desagüe de condensación en el punto más bajo del recorrido. Y por eso el tubo debe tener paredes lisas en lugar de corrugadas, ya que las ondulaciones atrapan humedad y polvo. Cuando se construye correctamente, el sistema en realidad deshumidifica el aire entrante y reduce la humedad relativa entre 15 y 30%. Esa es parte de la razón por la que el aire que sale se siente tan agradable. La segunda objeción es el radón. En regiones donde el suelo contiene niveles naturalmente altos de radón, un tubo de tierra podría, en teoría, introducir aire contaminado en la vivienda. La solución es analizar el terreno antes de instalarlo y, en las zonas de alto radón, utilizar un diseño de circuito sellado. En ese sistema, el aire circula por un intercambiador enterrado, pero nunca se mezcla con los gases del suelo. La tercera objeción es la dependencia del clima. Los tubos de tierra funcionan extraordinariamente bien en climas continentales, con variaciones importantes de temperatura y una humedad moderada. Funcionan peor en climas costeros extremadamente húmedos, donde el aire que entra al tubo ya está saturado y el efecto de enfriamiento se ve parcialmente compensado por la humedad constante. Sin embargo, en cerca del 70% del territorio continental de Estados Unidos, incluido todo el medio oeste, las llanuras, la región de las montañas rocosas, los Apalaches y la mayor parte del sur fuera de la costa inmediata del Golfo, el sistema funciona a su capacidad nominal o muy cerca de ella. Ahora la historia se vuelve todavía más interesante, porque el tubo de enfriamiento representa solo la mitad de lo que hacen los Amish. La otra mitad es la propia casa, y allí es donde fracasan la mayoría de los intentos modernos de copiar el sistema.
Una granja Amish tradicional no está construida como una casa estadounidense moderna. Sus paredes son gruesas, muchas veces de entre 12 y 16 pulgadas de mampostería sólida, piedra de campo o una doble estructura de madera rellena con aserrín y calorías. Las ventanas son pequeñas en relación con la superficie de las paredes y están ubicadas para favorecer la ventilación cruzada, no la vista. El techo tiene aleros profundos que dan sombra a las paredes durante el alto sol del verano, pero permiten que el sol bajo del invierno caliente las ventanas orientadas hacia el sur. El ático está intensamente ventilado mediante respiraderos en la cumbrera y en los hastiales, que crean una corriente de convección continua capaz de arrastrar el aire caliente hacia arriba y expulsarlo. El sótano está parcialmente bajo tierra y se conecta con las zonas habitables mediante una escalera con una puerta que puede abrirse para permitir que el aire fresco ascienda. Cada una de estas características trabaja junto con el tubo de tierra para crear un edificio que rechaza activamente el calor del verano, en vez de combatirlo mediante fuerza mecánica. El tubo lleva aire fresco al sótano. El aire del sótano asciende naturalmente por la escalera hacia la planta principal. El aire caliente de esa planta sube por el piso superior y sale por los respiraderos del ático. Las paredes gruesas retrasan tanto la transferencia del calor exterior que, incluso durante un día de 100 grados, sus superficies interiores permanecen cerca de la temperatura media diaria, no de la máxima. Toda la casa respira. Expulsa el calor como un animal dormido exhala aire. Y lo hace sin consumir un solo vatio de electricidad de la red. Compáralo con una casa moderna de urbanización, construida con paredes de montantes de 6 pulgadas, aislamiento de fibra de vidrio, revestimiento de vinilo, un techo que absorbe cada fotón de la luz solar del verano, ventanas enormes orientadas hacia todos los puntos cardinales, una envolvente sellada que atrapa humedad y calor, y una losa de cimentación que separa la vivienda de la tierra fresca que tiene debajo. Una casa así no puede enfriarse por sí sola. Necesita intervención mecánica constante solo para seguir siendo habitable. Y cuando se corta la electricidad, como ocurrió en Texas en febrero de 2021, en el noreste durante el huracán Sandy o en el noroeste del Pacífico durante el domo de calor de 2021 que mató a más de 1,000 personas, esas casas se convierten en trampas mortales en cuestión de horas. Durante esos mismos acontecimientos, las casas Amish se mantuvieron cómodas. La pregunta que siempre surge cuando alguien descubre esto es, ¿realmente puedo hacerlo en mi propiedad? La respuesta honesta es sí, pero con ciertas condiciones. Si tienes un terreno rural fuera de una jurisdicción municipal estricta, las barreras legales son mínimas. Tendrás que llamar antes de excavar para localizar las líneas de servicios públicos. Conviene analizar el terreno en busca de radón y respetar los principios básicos de plomería para el drenaje de la condensación. La construcción está al alcance de cualquier propietario capaz de manejar una mini excavadora alquilada y pegar conexiones de PVC. El costo total de un sistema básico, suponiendo que tú mismo hagas el trabajo, va de $40 a $300, según la longitud y el diámetro del tubo. Si contratas a alguien para excavar la zanja, tendrás que añadir entre $400 y $800. De cualquier forma, la inversión total es menor que el costo de utilizar un sistema central moderno durante un solo año. El periodo de recuperación es, en esencia, el primer verano. En una jurisdicción suburbana o urbana con códigos de construcción estrictos, la situación se complica. Algunos lugares permiten los tubos de tierra como ventilación suplementaria, en lugar de reconocerlos como sistema principal de enfriamiento, lo que evita muchos obstáculos regulatorios. Otros los autorizan como parte de un diseño de casa pasiva reconocido, una opción que ha ganado aceptación durante los últimos años. Algunos estados, especialmente Vermont, Oregón y ciertas zonas de Colorado, tienen códigos favorables para los sistemas geotérmicos pasivos. En el resto del país existe un mosaico de reglas, y el camino más sencillo suele ser instalar el sistema como parte de una mejora más amplia de la ventilación del sótano y permitir que el enfriamiento ocurra discretamente como beneficio adicional. Hay una pieza más de esta historia que merece atención, porque explica por qué el enfoque Amish es mucho más resistente que la alternativa moderna. El tubo de tierra no es solamente un sistema de enfriamiento. Es una redundancia. En una granja Amish, el enfriamiento proviene del tubo de tierra, de la ventilación cruzada mediante ventanas colocadas cuidadosamente, de las paredes gruesas, de los aleros profundos, de la convección del ático, del aire del sótano y de la sencilla costumbre de abrir la casa por la noche para expulsar el calor del día y cerrarla por la mañana para conservar el fresco. Son 6 mecanismos independientes, cada uno capaz de compensar parcialmente si otro falla. En una casa estadounidense moderna, el enfriamiento depende de un solo mecanismo,
un compresor eléctrico conectado a una única red de energía. Si el compresor falla, la casa se recalienta. Si falla la red, la casa se recalienta. Si hay una fuga de refrigerante, la casa se recalienta. No existe un plan B. Los Amish tienen planes desde el B hasta el F. Todos son pasivos. Todos son silenciosos. Y todos funcionan gratis. Esa es la lección más amplia escondida dentro de aquel tubo de $40. Los métodos tradicionales superan tantas veces a los modernos no porque quienes los diseñaron fueran más inteligentes, sino porque no tenían la opción de ser perezosos. No podían delegar el problema en una máquina, porque la máquina no existía o porque se negaban a depender de algo que no pudieran reparar por sí mismos. Por eso construyeron sistemas que resuelven el problema desde la raíz, utilizando una física que no se rompe, materiales que no se degradan y principios que no se vuelven obsoletos. A la Tierra no le importa en qué año estamos. Los 65 grados de 1847 son los mismos 65 grados de hoy. Y las personas que organizaron su vida alrededor de ese hecho llevan casi 200 años viviendo con más frescura, gastando menos y estando más cómodas que el resto de nosotros. La próxima vez que pases junto a la unidad exterior de tu aire acondicionado, escucha cómo trabaja y rechina. Mira girar tu medidor eléctrico y recuerda que, en algún lugar del condado de Lancaster, un granjero Amish está sentado en una cocina a 66 grados, bebiendo agua de un manantial, leyendo con la luz de una ventana y pagando exactamente cero por ese privilegio. No vive en el pasado. Vive en un futuro que el resto de nosotros olvidó cómo construir. Antes de cerrar este vídeo, haz algo concreto. Baja ahora mismo al sótano o a la planta más baja de tu casa y coloca la mano sobre el suelo o sobre la pared más cercana a la tierra. Siente lo fría que está. Allí hay enfriamiento gratuito, esperando que lo utilices. Todo lo demás es solo ingeniería. Y toda esa ingeniería, cada diagrama, cada medida y cada ajuste específico para cada clima, está en el manual enlazado abajo. Los Amish lo descubrieron con una pala y un tubo. Tú también puedes hacerlo.